¿Qué tal? Vamos a empezar a trabajar algunos ejercicios de trigonometría, de razones trigonométricas en triángulos, rectángulos con ángulos notables, notables en el sentido de que son conocidos, que debes recordarlos, que son importantes, en ese sentido son notables, ¿ya? Que se distinguen de los demás porque sus valores son muy comunes, porque si los pones en en Pitágoras te da, el cálculo te resulta más fácil, diferentes motivos. Bien, pero debes recordarlos en concreto y en resumen. Me pongo por acá para que veas la figura. No quiero ir más allá. A ver, entonces, aquí a la derecha arriba estoy poniendo cuáles son las razones trigonométricas en los triángulos rectángulos. Las he puesto en parejas. El seno con la consecante, como te das cuenta, son inversas. Para el seno calculas cateto opuesto entre hipotenusa y para la cosecante la hipotenusa entre el cateto opuesto, por eso que son inversas, también se le llama recíprocas. Y cuando tú las multipliques, si te das cuenta, se estarían simplificando hipotenusa con cateto opuesto y te va a quedar entonces 1. De manera que el seno por la cosecante siempre es 1. Lo mismo sucede con el coseno y la secante y con la tangente y cotangente. Ya, pero al margen de eso que deberías ya saber, quiero decirte lo siguiente. Tú no vas a aprender matemáticas, no importa en qué grado estés, si estás en colegio, instituto, academia o universidad, si no practicas. ¿Ya? No basta con ver una clase en un aula o ver muchos videos, no basta con eso. Lo que tienes que hacer es practicar. Y para practicar siempre tienes que tener una hoja de papel y un lapicero a la mano cuando estés viendo las clases, sea por video o en tu salón de clase. Es la única manera de practicar, de aprender, practicando. ¿Ya? No vas a aprender si solamente ves y escuchas. Entonces, además de eso, cómo deberías estudiar? Pitágoras, en triángulos rectángulos, cuando tú escuches triángulos rectángulos, tienes que asociarlo directamente con Pitágoras y recordar que el teorema de Pitágoras establece que cuando tú o elevas al cuadrado la hipotenusa del triángulo rectángulo, supongo recuerdas cuál es la hipotenusa, es el cateto, perdón, es el lado del triángulo que está opuesto al ángulo de 90 grados, aquí está el ángulo de 90 grados, la hipotenusa sería este lado, ¿no? Y los catetos del triángulo rectángulo son los otros dos lados, es decir, este de aquí y este de aquí, ¿ya? Todo esto, todo eso sería el cateto. ¿Eh? Bien, entonces tienes esos tres elementos. ¿Qué dice Pitágoras? Que cuando tú elevas, si esto le llamamos hipotenusa y esto le llamamos, no sé, A y a este le cateto B, que cuando tú elevas la hipotenusa al cuadrado, eh, sucede que la suma de los cuadrados de los catetos va a dar exactamente ese valor. ¿Ya? Eso es lo que establece o estableció Pitágoras. Eso tienes que recordarlo. Y entonces cuando tú quieras tengas dos lados de un triángulo rectángulo, podrás conocer el otro a través del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Es decir, si acá tú tienes que este lado vale 6 o perdón, la hipotenusa vale 6 y acá un lado vale 2, entonces puedes conocer el otro cateto. O en caso de que no tengas la hipotenusa, ¿no? Pero conozcas los otros catetos, podrías conocer tú la hipotenusa. Basta con aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, entonces, si tienes dos lados de un triángulo rectángulo, puedes conocer el tercero. ¿Qué más? Recordar las relaciones trigonométricas, aquí arriba las tenemos, seno, coseno, tangente y sus recíprocas. Pero ahora tienes que entender esto. Las relaciones trigonométricas en los triángulos rectángulos relacionan dos lados siempre, dos lados. Fíjate tú, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Son dos lados. Uno es hipotenusa y el otro es cateto, pero ambos son lados de un triángulo. El coseno y las demás relaciones trigonométricas también relacionan dos lados. Entonces,
En este tipo de ejercicios siempre te van a pedir que hayas una de las relaciones trigonométricas, es decir, para eso tienes que conocer, como en este ejemplo que te piden la tangente del ángulo, aquí está el ángulo alfa, como te piden la tangente, entonces tú sabes que tienes que conocer el valor de los dos catetos, porque la tangente relaciona cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, en nuestro ejemplo, al ángulo alfa se opone el cateto A y ese sería el cateto opuesto, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, cateto opuesto entre cateto adyacente. Al ángulo alfa se opone el cateto A y ese sería el cateto opuesto. Y el cateto adyacente, ¿adyacente a quién? Adyacente quiere decir al lado, junto a. El cateto adyacente o que está junto al ángulo alfa es B. Bien, entonces el ejercicio te dice calcula la tangente, es decir, calcula la medida del cateto A, la medida del cateto B y divídelos, es lo que te pide. Entonces tienes que conocerlos. ¿Bien? Estamos razonando cómo encontrar la respuesta. Entonces, ¿cómo yo hallo el valor de A y el valor de B? Si tengo que A pertenece a su vez A pertenece a este triángulo rectángulo más pequeño, que es un triángulo 37-53, ¿sí? Ese por dato. Ahí está, dice 37-53. Dice 37 de manera que este es 53, ¿verdad? Su complemento. Bien, pero hay otro dato. Nos dicen que este segmento, que estoy pintando nuevamente, es igual a este. Bien, y este segmento es la hipotenusa del triángulo 37-53. Pero además que es igual a este. Entonces, nosotros sabemos que al ángulo de 37 se opone, aquí está el triángulo rectángulo, ¿no? Al ángulo 37 grados se opone un cateto de proporción 3. Bien, bien. Entonces digamos que esto podría ser 3. Y si eso es 3, quiere decir de que la hipotenusa de ese triángulo debe ser 5. Y en este ejemplo, en este ejercicio, la hipotenusa sería esta y esto sería 5. Y el que se opone o el que está adyacente a 37 es 4. Y aquí adyacente a 37 es este. Esto es 4. ¿Bien? Entonces, como ves, ya encontramos el valor de A. Falta hallar el valor de B. B ya hemos visto que es todo esto, que es el lado adyacente al ángulo. Entonces, pero estamos viendo que este lado vale 5, que es la hipotenusa, y es igual a esto, a este de aquí. Entonces, este también vale 5. Entonces tenemos que B es 5 más 4, es decir, B vale 9. Entonces la tangente del ángulo es tercia 1, tercia 3, es un tercio. ¿Sí? Ves que no resulta difícil, ¿verdad? A partir de los datos y a partir de los conceptos que tú debes recordar sobre el tema que estás tratando, ahora estamos tratando relaciones trigonométricas en triángulos, triángulos rectángulos de ángulos notables, debes recordar Pitágoras, debes recordar ese triángulo o esos triángulos para poder aplicar. Y empieza por la pregunta, mira, ¿qué te piden? ¿Bien? Hemos visto que lo que te piden es cateto opuesto entre cateto adyacente y abócate a hallarlos. ¿Sí? Entonces todo resulta más fácil cuando vas razonando paso a paso, ¿correcto? Suscríbete y no olvides que solo vas a aprender y entender practicando. Nos vemos en el siguiente video.